Bueno, en el marco de la Cátedra de Diseño y Gestión de Proyectos Sociales, es la forma que encontramos de poder llevar a cabo nuestra charla, subiendo un video explicativo a esta plataforma. El tema de esta charla entonces es recomendaciones para planificar, y vamos a hablar sobre qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo un proyecto, los elementos constitutivos y demás. En la primera pantalla entonces tenemos la definición de planificación y por qué es importante. ¿Sí? Dice que es una herramienta técnica y política que introduce previsión y racionalidad, que es el procedimiento mediante el cual se seleccionan, ordenan y diseñan las acciones, considera el análisis de la situación, la cual consiste en recoger informaciones acerca de la situación problemática, el contexto global, las instituciones, los organismos sociales. No significa anulación de la invención, sino organización de la misma. Esto quiere decir que, ahora más adelante igualmente vamos a retomar esta idea, lo interesante de la planificación estratégica es que precede y preside la acción. ¿Sí? Esto quiere decir que al preceder, proyecta valiéndose del análisis del presente y es previa a toda acción, y preside porque tiene que orientar el recorrido de las acciones, ¿no? En función de poder dar respuesta a las problemáticas sobre lo que va a trabajar. Y muy importante esta cualidad que es técnica y política, porque es un mecanismo fundamentalmente para racionalizar los recursos, y es técnica, sí, porque adquiere relevancia según quien la utilice, y política, ya que pretende incidir en la realidad con una intencionalidad. En esta placa tenemos un dibujo, ¿sí? Es un paisaje, estaría funcionando como una metáfora, ¿no? Y que nos habla de hacia dónde va la intervención. Cuando uno planifica, va a intervenir sobre un problema puntual, y lo que tenemos que tener en cuenta son estos conceptos que tenemos acá remarcados, como por ejemplo la misión, ¿sí? La misión dice que es la razón de ser de la organización, ¿sí? Es en donde como centro pensamos quiénes somos, qué hacemos, en qué nos diferenciamos de otras instituciones que haya en el barrio, para qué, por qué hacemos lo que hacemos, para quién o para quiénes lo hacemos, ¿sí? Bien, después tenemos este camino que abarca las estrategias, ¿sí? Como la manera de orientar las acciones, ¿sí? En base a proyectos, programas, políticas. Tenemos las actividades y las tareas que nos conducen a los productos, ¿sí? Acá tenemos que los productos son los cambios en primer nivel, que son directos e inmediatos, ¿sí? Después vamos con nuestros objetivos específicos, que son cambios intermedios, a mediano plazo. Y después tenemos el objetivo general, los objetivos generales, ¿sí? Que son las transformaciones a largo plazo, al que nuestra intervención contribuye, pero no es enteramente responsable, ¿sí? Entonces la visión, ahí como en el fondo del camino, la define como la imagen específica del futuro deseado. O sea, ¿qué es lo que queremos nosotros con este proyecto, con este programa, con este plan que vamos a implementar? En la placa entonces llegamos a uno de los conceptos fundamentales a la hora de la intervención, ¿sí? Que es el problema. Al problema lo vamos a definir como la distancia entre la situación real y la situación deseada, ¿sí? Entonces, lo que los autores nos dicen es que están originados en las relaciones sociales, constitutivamente antagónicas y contradictorias. Esto quiere decir que existen en la sociedad clases sociales y sectores que disputan socialmente por la validez y defensa de sus propios intereses, y que en este proceso de disputa se establecen acercamientos y distanciamientos entre distintos sectores, se generan pujas de poder. Y entonces, para que un problema sea reconocido como tal, es preciso que se produzcan alianzas. Esto, en las conversaciones que nosotros tuvimos, ¿sí? Lo marcamos.
y ustedes como centro han identificado problemas en base a los cuales han planificado posibles soluciones, ¿sí? Y la problematización se va a constituir en una perspectiva de conocimiento de la realidad, ¿sí? Que eso ustedes lo hicieron, ustedes problematizaron las situaciones, ¿sí? En la cual participamos y en la cual intervenimos profesionalmente. Justamente la problematización es la posibilidad de interrogar, de preguntar, de reflexionar acerca de nuestros saberes previos. Esto quiere decir cuánto sabemos de esta situación. En esta pantalla vemos la herramienta de mapeo, ¿sí? Como la identificación de obstaculizadores o facilitadores. Los autores sostienen que o sabemos planificar o estamos obligados a la improvisación. Y la finalidad de esta herramienta va a ser el análisis estratégico de los posicionamientos de los actores dentro de los territorios, ¿sí? Uno de los autores que también trabajamos, aparte de Pozo Solís, es Matus, quien plantea el concepto del cálculo interactivo. Cuando uno analiza una situación, nos encontramos dentro de un tablero de juego, dice el autor, ¿sí? Entonces uno tiene que estar siempre alerta, no puede dejar pasar lo que la otra persona hace o cómo juega, ¿sí? Tenemos que poder anticiparnos. Y a su vez la otra persona también está anticipándose a lo que nosotros estamos haciendo. Entonces podemos observar quiénes pueden ayudar a nuestro proyecto, quiénes podrían obstaculizar nuestro proyecto, o quienes puedan ser neutrales, o bien podrían convertirse en obstaculizadores o en facilitadores también. Y llegamos a los elementos para orientarnos en el proyecto, ¿no? Bien, entonces acá tenemos el diagnóstico, que sería la definición del problema, la naturaleza del proyecto, es en qué consiste nuestro proyecto, la fundamentación, para qué se realiza, el objetivo general, qué se quiere lograr, y ya lo vimos que era qué se quería lograr a largo plazo, ¿sí? Los objetivos específicos, qué cosas en concreto y en lo inmediato se llevarán a cabo, una justificación de por qué se realiza este proyecto, los diferentes destinatarios y destinatarias, para quiénes o para quién se realiza, las metas, los resultados, qué se quiere obtener. Muy importante también para salir de lo que los autores consideran la improvisación, un cronograma, ¿sí? Cuando se llevan a cabo las actividades, las tareas, qué se va a hacer, los tipos de recursos, ¿sí? Con qué se realizan, tanto recursos materiales como humanos, ¿sí? Con qué lo van a realizar y quiénes lo van a realizar, la localización, dónde se va a llevar a cabo el proyecto, y los análisis de riesgo que también estarían incluyendo a la evaluación, ¿sí? Y un mapeo de actores, instituciones, facilitadores y obstaculizadores que recién lo comentamos en la pantalla anterior. Ya retomamos el concepto de la planificación, ¿sí? Tenemos una imagen en la cual vemos un camino, ¿sí? El primero recto y el segundo no. El primero nos refiere a la planificación normativa, sí, ya habíamos conversado esto antes también, de que históricamente la planificación en primera instancia reprime la incertidumbre, no reconoce la influencia de los actores, ¿sí? No entiende la relación entre lo técnico y lo político, hay una secuencia lineal, como si el camino de la intervención se podía llevar a cabo, ¿sí? Sin imaginar escenarios alternativos ni demás. Actualmente sabemos que esto no es así. La evolución del término también deviene en esto en lo que trabajamos, ¿sí? En la planificación estratégica y participativa, ¿sí? Que es una reflexión orientada a la acción, que preside la acción, que reconoce la incertidumbre, que es un movimiento tendiente, ¿sí? Que valora e identifica actores. Esto recién lo mencionamos con la importancia del mapeo, que diseña escenarios y construye su viabilidad. Entonces vemos acá que en el camino hacia la meta, a diferencia del anterior, encontramos obstáculos que deben ser subsanados para
poder lograr los objetivos, ¿no? Y ya a modo de reflexión, entonces, les preguntamos cuáles de los elementos anteriores se tuvieron en cuenta en los momentos en los que ustedes planificaron los talleres o los diferentes encuentros que se llevan adelante en el centro. A modo de reflexión, entonces, nos quedan estas frases. ¿Sí? No podemos saber dónde vamos si no sabemos dónde hemos estado. No es suficiente con imaginar el futuro, tenemos también que construirlo, y no existe ningún punto de partida si no se sabe a dónde ir. Y esperamos que les haya sido de utilidad este repaso sobre las recomendaciones para planificar.